menores desaparecidos. De 2006 y hasta el 31 de marzo del 2017, oficialmente se reportaban más de 6,000 desapariciones de niños, niñas y adolescentes en México. El 70% en la presente administración, un 29% más en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Es la guerra contra el narcotráfico lo que ha aumentado esta cifra o lo es la impunidad? Es una epidemia que crece y se justifica como la ola de violencia y el resto de las desapariciones en nuestro país. Es crimen organizado, es el narco, dicen muchas autoridades. Pero ojo, hay bebés robados desde el vientre materno o niños arrebatados de las manos de sus padres. Cifras de horror califican las organizaciones no gubernamentales a lo que se ha registrado en nuestro país. Y justamente muchas de las preguntas que tenemos las quisimos resolver con aquellos que están encargados de recibir a un padre y, por supuesto, además de recibirlo, pues de darle justamente las respuestas y la guía para encontrar a sus hijos. Vamos a las voces de aquellos. El 30% de las personas desaparecidas en México son niñas, niños y adolescentes. Es este contexto el que ha tomado dimensiones como nunca antes en la historia de nuestro país. Esta es una situación extrema en la que, como ha dicho el Ombudsman Nacional el día de antier, no hay niveles o cifras aceptables. Un solo caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción. Es una situación para la cual México no estaba preparado y que ha enfrentado a nuestro país a la necesidad imperiosa de repensar y revisar sus normas, crear procedimientos y fortalecer sus capacidades instaladas. Nosotros pedimos que nos activaran la alerta Amber. Cuando mi hija desapareció tenía 17 años y no nos las quisieron activar. Y hasta el momento ella ya va para 4 meses de desaparecida y en la Fiscalía no nos da nada de respuesta ni sabemos nada. No solo basta para preocuparnos con estos datos, sabemos que son lamentablemente mucho más de uno. Las autoridades no nos han ayudado lo suficiente. Pido por favor a toda la gente que la vea y que la encuentre, que me la devuelva. Licenciado Lobos, ayúdeme a encontrar a mi hija, estoy desesperada. Es desesperante porque pues no saber nada, ¿no? No saber dónde está, si está bien o qué esté pasando. Es realmente desesperante. Yo creo que cuando tengamos la nueva tipificación, el número se ampliará, porque también participarán de esta cifra aquellos casos de lenocinio, aquellos casos de explotación. Lo hemos dicho mucho y lo volvemos a decir en esta exégesis. Nadie que no tenga un familiar desaparecido puede imaginar la desesperación, la desesperanza de tener a un familiar desaparecido. ¿Se imagina usted de pronto cerrar los ojos y no saber en dónde está su hija, en dónde está su hijo y qué le está pasando? Veíamos voces desesperadas de padres y madres pidiendo respuesta de las autoridades. Ninguna puede imaginarse de esas autoridades esa petición y la dimensión de lo que quiere un padre. Otra de las preguntas que yo le hago, ¿usted tiene redes sociales? Seguramente sí. ¿Cuántas fichas de niños, niñas y adolescentes desaparecidos ve en sus timelines o en su Facebook? Innumerables. A veces pensamos en hacer una especie de registro propio. ¿Cuántas vamos recibiendo? ¿Cuántas vamos visibilizando para hacer un registro que se acerque a una realidad que, le digo, no la dimensionamos ni la conocemos? Aquí parte de un reportaje justamente sobre menores desaparecidos de Jesús Velázquez. En la Ciudad de México, una de las causas de las desapariciones o ausencias están relacionadas con la violencia familiar que padecen principalmente los jóvenes. Es en la delegación Iztapalapa en donde se presenta el mayor número de casos de desapariciones, donde las víctimas son adolescentes y mujeres, señaló la subprocuradora de atención a víctimas del delito y servicio a la comunidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, María de los Ángeles López Peña. Hay un tema por ahí que tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Cuando no hay una comunicación asertiva entre padres e hijos, los hijos muchas veces en esta, que es la experiencia que se tiene desde CAPEA, en muchas ocasiones pues deciden salirse de su casa
Sin embargo, también es cierto que muchos de ellos viven violencia. Cuando esto sucede, muchas veces prefieren estar en calle que en casa. López Peña recomendó a los familiares presentar inmediatamente la denuncia por la desaparición de un menor. Hacerle del conocimiento a la ciudadanía que en algún momento, hace muchos años, el protocolo te remitía a esperar 72 horas. Hace muchos años, no tengo el dato preciso. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que tiene que ser de forma inmediata. Para facilitar la búsqueda, la autoridad recomienda detallar si existen problemas familiares con los menores, padecen alguna enfermedad o adicción. Importante que cuando va a denunciar, cuando inicia una carpeta de investigación, cuando sabe que su hijo o su hija ya no se encuentra en casa, tener la capacidad de decirle a la autoridad si hubo algún problema previo por el cual este niño, niña o adolescente pudieran haber salido de casa. Nos facilita muchísimo la búsqueda. La subprocuradora María de los Ángeles Peña señaló que si el menor es sustraído por alguno de los padres, se debe iniciar la denuncia ante la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes para activar la alerta Amber y agilizar su localización. Si el papá o la mamá se llevó a alguno de sus hijos o a sus hijos, se activa la alerta, se solicita a CAPEA que se active y entonces es una herramienta más para la fácil localización de estos niños y niñas. Este es un delito, por eso lo inicia en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. La Procuraduría Capitalina recomienda cuando se presente la denuncia por ausencia del menor, se proporcione una fotografía reciente, cuándo fue la última vez que fue visto, cuál era su vestimenta, sus rasgos físicos, edad y señas particulares para que pueda regresar pronto a casa. Con imágenes de Jonathan Roano, informó para Capital Media, Jesús Velázquez. De esas respuestas de las autoridades capitalinas, en un momento haremos un análisis, pero le quiero contar, como todos los días, cifras para que entendamos el contexto del planteamiento que estamos haciendo. Las desapariciones de niños, niñas y adolescentes se han acumulado notablemente y de manera sostenida desde diciembre del 2006, momento en que el gobierno en turno anunció el despliegue de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Bueno, no el en turno, obviamente el de Felipe Calderón, una estrategia continuada por Enrique Peña Nieto. Vamos a las gráficas, por favor, para que analicemos justamente cómo se ha dado este contexto. Si usted se lo ve, en 2001 las cifras oficiales registraban un menor desaparecido. 2005, algunos años después, la estadística más o menos nos apuntaba lo mismo. Inició esa lucha contra el narco y comenzó a subir la cifra para que en 2017 esa cifra escaló de manera alarmante, 1.412 desapariciones. Aquí tenemos de este lado cuántas niñas, cuántos niños fueron desapareciendo en cada uno de esos periodos de análisis. 2001, desapariciones fue una mujer. 2005, 8 desapariciones, 6 hombres, 2 mujeres. 2011, 498 desapariciones. Todavía era más o menos igual el número de hombres que de mujeres desaparecidos. Estamos hablando solamente de menores. 2015 se elevó a 717. Ya aquí más mujeres desaparecidas, una cifra igual que en 2017 con 893 mujeres, 519 pequeños desaparecidos. Y mire, también es importante ver los rangos de edad de las desapariciones. ¿Para qué sirve todo esto? Para que entendamos pues justamente lo que pudo originar la desaparición de un menor. Veíamos que para algunos sectores las autoridades responsabilizan problemas en la casa o simplemente enamoramientos al vapor. Pero hay muchos factores que tienen que ver y justamente analizamos con ello estas cifras. Menores de entre 0 y 4 años desaparecen más las mujeres. En menores de entre 5 y 9 años también desaparecen más mujeres. 10 y 14 años, que es la etapa adolescente, temprana, digamos, la pubertad, también desaparecen más niñas que niños. Y ya para la etapa de 15 y 17 años se eleva la cifra de varones, jovencitos desaparecidos. Le digo, estas son cifras de la Redim en el cierre que se efectuó para enero de este 2018. Y mire, también es importante, después de analizar estos datos, analizar los siguientes, las entidades que tienen más desaparecidos en nuestro país, porque sí, es un fenómeno que crece, es un fenómeno generalizado, pero hay entidades en donde más pequeños y pequeñas desaparecen. Estado de México,
lleva a la cabeza de desapariciones con 1.400 desapariciones, de las cuales 984 son mujeres, son pequeñas, 456 hombres, sigue Puebla, después lo es Tamaulipas, Baja California y finalmente también está en esa lista Nuevo León. Son las entidades con más jóvenes menores desaparecidos porque son menores de 18 años. Y por municipios, pues rápidamente analizamos el siguiente gráfico en donde Puebla, la ciudad de Puebla, tiene gran cantidad de desapariciones, 341. Mujeres, ya lo habíamos mencionado en algunas otras emisiones, las más desaparecidas en Puebla, le digo Puebla capital. Tijuana, Baja California, 165 mujeres, 85 hombres, el segundo municipio de nuestro país con más desapariciones. Aquí llama la atención Ciudad Juárez, Chihuahua. Usted pensaría que, de acuerdo a pues, las estadísticas, serían más mujeres, más jovencitas desaparecidas. Lo son los hombres en Ciudad Juárez, Nuevo León, el cuarto municipio con más desapariciones y pues por supuesto está Ecatepec, Estado de México, que es un punto rojo de desapariciones de adolescentes en el país. Le agradezco la presencia en este estudio justamente de un estudioso, un personaje en nuestro país que sigue muy de cerca esto y que también ha sido muy activo, una voz muy activa en el señalamiento a las acciones de las autoridades. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de los Menores. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad. Gracias, de la Redim. Muchísimas gracias. Y bueno, yo retrataba un poco tus cifras que me hiciste favor de mandar actualizadas. Un corte hasta enero del 2018, lo cual nos habla de una realidad prácticamente que nos está pues pisando los pies. Claro, yo creo que el dibujo que has mostrado da cuenta de la epidemia que estamos viviendo de niños, niñas y particularmente adolescentes desaparecidos. También ese tamaño, más de 6.300 hasta el corte de abril, nos da cuenta de la negligencia, la complicidad de autoridades, particularmente del orden municipal. Y bueno, la entrevista que has mostrado de esta fiscal de la Ciudad de México da cuenta también del gran desafío que tenemos para que las autoridades entiendan que están obligadas por ley, no solamente por sentido común, por humanidad, sino por ley, particularmente la Ley General de Personas Desaparecidas que entró en vigor a partir del 15 de enero de este 2018, donde esta cosa absurda de esperar 72 horas, que es importante destacarlo, no existía en ningún protocolo normativa, sino es una práctica de muchos agentes del Ministerio Público para evitar abrir carpetas de investigación, porque la perversidad de la productividad y las estadísticas criminales les llevan a evitar abrir carpetas, porque si no se les suben las cifras. El público recordará, y le habrá sucedido cuando le roban un teléfono celular, que le dan vueltas y vueltas para no levantar la carpeta, porque esto incrementa las cifras. Pero estamos hablando de un ser humano. Tristemente así es, y lo que describió esta fiscal retrata de cuerpo entero a las autoridades. Se esperan y se fuerza a la familia a esperarse 48, 72 horas, se criminaliza a las víctimas argumentando que se fueron con el novio, que estaban enojadas, y algo muy grave, se responsabiliza a las familias. La experiencia internacional da cuenta que el tiempo es clave. Entre más rápido se pueda denunciar la desaparición, se calcula que las 3 primeras horas tres primeras horas son claves y nos permitirían en el 90-92% recuperar con vida al niño, a la niña o al adolescente. Entre más tiempo pasa, menos probabilidad hay de encontrarle sano o con vida, y por supuesto entre más tiempo, menos posibilidad de tener rastro del presunto responsable. Quiero contar una anécdota puntual de que se puede. De manera reciente, hace un mes aproximadamente, recibimos la denuncia de una familia en Sinaloa. Un adolescente de 14 años fue levantado por un grupo criminal afuera de la secundaria. Pasaron exactamente 4 horas de este hecho. Logramos activar a través de la Comisión Nacional de Búsqueda que se creó por la ley. Esto a su vez articulado con la Fiscalía del Estado de Sinaloa, la Policía Municipal, Estatal, y se logró recuperar al chico al día siguiente a las 9, 10 de la mañana, bastante golpeado, maltratado, muy asustado por supuesto, pero lo que muestra esto es que si logramos responder de forma articulada
todas las autoridades, en este caso sociedad civil, lo que obligó fue a que este grupo criminal valorara el riesgo que le representaba, que había una acción nacional de respuesta inmediata, y lo libera. Esto nos da cuenta que si anulamos esta cosa absurda de esperar las horas. Segundo, hay una respuesta articulada, autoridades federales, estatales, municipales, la sociedad civil con la familia, estamos en comunicación y movemos todos los mecanismos y acciones del Estado, podemos salvar la vida, en este caso de este adolescente, pero tenemos ahora 6.300 que no son localizados, que están desaparecidos y que ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado al Estado mexicano por la omisión, la negligencia y la falta de investigación y búsqueda de estas personas. Así es, veníamos imágenes justamente de esta reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el gobierno mexicano se comprometió a establecer protocolos y pasos muy específicos de cooperación entre todas las autoridades, justamente para cambiar la realidad de los jóvenes o de los niños desaparecidos en México. Que además tiene razón, o sea, son niños porque es un poco el segmento menor de 17 años, pero el promedio de edad de las personas desaparecidas en el país son de 27 años. El mismo promedio de edad de las personas asesinadas. Es un absurdo que este país, que discursivamente habla del valor de la infancia o de la juventud, son precisamente los más afectados por esta estrategia fallida contra el crimen organizado, tarde reconocida por el presidente Peña Nieto, y que, como apuntabas, en el caso de desaparición, el 70% de los casos de desaparición de personas menores de edad es en esta administración, pese a los señalamientos, advertencias que hemos hecho desde el inicio, es tardíamente, después de que la Comisión Interamericana interviene, de que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, de que aquí mismo comenzamos a documentar muchos casos y lograr que las autoridades pusieran un poco de atención. Claro que si uno ve justamente, por ejemplo, la respuesta de esta fiscal o ve las denuncias que hemos tenido en algunos otros espacios informativos que hemos tenido al cargo, en donde los familiares han encontrado un foro para denunciar, pues está oigan, es que me hicieron esperar 72 horas, o gente que ni siquiera le han querido emitir una ficha porque no les consta que estén desaparecidos, ellos los califican todavía como ausentes y han pasado semanas. Claro. Mira, que el no caso saben dramático que recordarás, si el público lo tendrá presente, el de Marco Antonio, sí, claro, en la Ciudad de México. El jefe de gobierno en ese momento, Miguel Ángel Mancera, decidió de manera arbitraria que no hay desaparición en la Ciudad de México y lo declararon extraviado. Pese a que eran policías de la Ciudad de México que se lo llevaron, la carpeta de investigación se abrió como como extravío. Una cosa totalmente ilegal. Y tenemos entonces a estos policías, 4 policías que participaron en impunidad, libres, sin cargos, y Marco Antonio con daños severos después de la gran presión nacional para poderlo recuperar. Claro, que aquí yo te preguntaría, son constantes las denuncias de omisión e indiferencia y revictimización de las familias. ¿A quién acudir? Porque hemos visto madres desesperadas que nadie les hace caso. Mira, yo creo que ahorita hay varios escenarios. La Ley General de Desaparición Forzada que logramos el año pasado y que además, hay que decir, incorporó un capítulo específico de niñez desaparecida, abre como canales. Ahora hay una Comisión Nacional de Búsqueda, se están creando fiscalías especializadas en las entidades federativas, se está trabajando ahora mismo protocolos de búsqueda, protocolos de investigación. Eso va a dar un vuelco importante, pero viene un desafío enorme. ¿Cómo logramos la articulación entre autoridades estatales y federales? Porque hay una pelea de competencia, es decir, no me toca, le toca al otro y demás. Ahora, lo que les recomendamos es recurran a organizaciones que estamos trabajando en el tema. Acérquense con las comisiones estatales de derechos humanos. Lleven esto, por supuesto, a las nuevas comisiones de búsqueda y las fiscalías, y articúlense con el movimiento de familiares de víctimas de desaparecidos que están de manera organizada haciendo presión y logrando, pues, forzar a que la autoridad cumpla con la ley. Aquí no importa si la desaparición pudiera tener una tinte diferente a crimen organizado, cualquiera se pueden acercar con Hay que tener presente que una desaparición es cuando, en este caso, particularmente niños, niñas y adolescentes, los dejas de ver o tener registro de dónde están en un par de horas. Cualquier situación donde no están con una familia, en una institución o en un espacio de protección, están en riesgo. Y tiene que ser inmediata la búsqueda. Es importante esto, Marta, no tienen que presentar una denuncia, carpeta de investigación, solo el hecho de no lo localizo, la última vez fue a tal hora, con tal ropa, lo que tengan ustedes, con eso se tiene que iniciar la búsqueda inmediata, y entre más pronto, mayor posibilidad de localizarlos con certeza, con integridad y, por supuesto, cuidando
su vida. Muy bien, pues siempre agradecida de tenerte aquí. Gracias, y que Marta, no sea por la el última. espacio. Claro, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de Redim.